اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el vídeo anterior hemos visto algunas de las posturas de los eruditos occidentales acerca del hadith, su fiabilidad, su transmisión. Ahora vamos a ver cuáles han sido las posturas mayoritariamente en la era moderna de los propios musulmanes, porque en muchas ideologías modernas y corrientes modernas se ha partido básicamente de algunos de los puntos de vista que se habían aceptado tradicionalmente. Básicamente el punto de inflexión es la modernidad, el encuentro en el siglo de 1700 con un nuevo mundo. Una serie de cambios políticos, tecnológicos, económicos que empezaron en Europa, en Inglaterra, terminaron por barrer el mundo musulmán, y esto propuso nuevas preguntas acerca de la naturaleza de la religión, de la historia. Hay algo que tenemos que tener en cuenta: estas ideas de la modernidad se desarrollaron en Europa, en la civilización occidental, de una forma gradual, es decir, en respuesta a diferentes factores. No obstante, a través de la colonización fue impuesta de forma repentina en los países, territorios de mayoría musulmana, y esto iba a provocar un shock muy fuerte. La gran pregunta fue: si el Islam es la verdadera religión de Dios, ¿cómo es que hay esta otra civilización que nos está subyugando política y económicamente? Por tanto, y esta es la frase que más subrayo, los puntos de vista modernos de los musulmanes son consecuencia de dos factores principales. En primer lugar, movimientos internos musulmanes que llaman a no seguir tan ciegamente la tradición y tratar de revitalizar el estudio del Islam, uno, y en segundo lugar, el imperialismo o la colonización occidental. Como hemos dicho, movimientos de reforma musulmanes autóctonos ya antes de la colonización se habían planteado hasta qué punto no estábamos siguiendo demasiado la tradición en lo que se denomina taqlid, seguimiento ciego de lo que eruditos anteriores hicieron y propusieron, y no estábamos revitalizando o practicando el ijtihad, es decir, el saber adaptar la jurisprudencia de la religión a las diferentes circunstancias. Entre estos pensadores, el famoso Shah Waliullah en India, San'ani en Yemen, y otros movimientos que más que ser intelectuales se expandieron militarmente, como por ejemplo el de Osman Dan Fodio en lo que hoy en día es Nigeria, o el de Muhammad bin Abdul Wahhab en lo que ahora es Arabia Saudí. En el siglo del año 1700 vemos un rejuvenecimiento hacia las ciencias del hadith, volver a estudiar las ciencias, volver a estudiar los narradores, volver a valorar los textos, no necesariamente creerte todo lo que te dijeron antes. Y vemos que territorios donde antes quizás no eran zonas especialmente conocidas por el estudio del hadith se convirtieron en tal. Por ejemplo, el Hijaz, el Yemen e incluso Marruecos y la India. Hay un enigma a nivel histórico: ¿por qué estos movimientos en tantos territorios diferentes aparecieron en una misma época, aunque con sus diferencias, todos con un reclamo similar de hey, basta ya de tener esta tradición tan estancada? No se sabe, no se tiene una respuesta clara, pero es cierto que no es muy difícil llegar a una conclusión como la siguiente: cuando tienes a la umma en la cual se han canonizado 4 escuelas de ley de una forma muy rígida, hasta tal punto de que se ha llegado a ordenar o decir a los musulmanes que es obligatorio seguir a una de las 4, y si no tu imam es shaitán, o y si no estás fuera del Islam, y si no eres un innovador, etcétera, etcétera, es lógico asumir que quizás estos movimientos tuvieron algo de respuesta a ese estancamiento de forma interna. La llegada de estos agentes externos en territorios de mayoría musulmana, agentes con un gran poder militar y económico que dominan, subyugan políticamente tu territorio y además se plantean como personas superiores y con un elemento, una visión del mundo mucho más racional que la tuya. Esto lo que hace es que muchos musulmanes en este periodo se empiecen a plantear qué elementos de lo que esta gente dice tienen validez en el Islam y qué elementos tenemos que rechazar. Por tanto, aquí tenemos dos preguntas. La pregunta interna, que viene a ser algo así como ¿qué elementos de la tradición islámica deberíamos abandonar y a cuáles nos deberíamos adherir? No son muchas de las prácticas en las que los musulmanes han caído formas de bid'a o innovación religiosa, herejía. La segunda pregunta es: este agente externo, que es el colonizador occidental, ¿qué elementos de su cultura podríamos adoptar como beneficiosos y qué elementos deberíamos abandonar como algo de los kufar? Una de las primeras respuestas a este enigma fue el desarrollo de una visión del Islam basada exclusivamente en el Corán, es decir, como forma de romper con la tradición, forma radical, digamos, todo el corpus de literatura de hadith debía ser desechado. El modernista indio Chirag Ali propuso una visión del Islam basada solo en el Corán
y en una interpretación además basada en el racionalismo, en ideas humanistas, en ética ajena a la religión o externa a la religión. Para Chirag Ali, las críticas de los orientalistas de su día como Muir o Goldziher eran de hecho verídicas, él las aceptó plenamente y quiso hacer una interpretación superracional o ultrarracionalista de la religión. Para él los jinn, por ejemplo, no eran más que una tribu semítica más. Esta idea fue seguida por generaciones del movimiento indio Ahle Qur'an, es decir, la gente del Corán o los coranistas o los Qur'aniyun, y básicamente estas personas veían al hadith como un montón de información, un conglomerado de información inútil que se basaba exclusivamente en habladurías. En el mundo árabe apenas tuvo aceptación. De hecho, Muhammad Tawfiq Sedhi escribió un artículo llamado Al-Qur'an, al-Islam huwa al-Qur'an wahdah. El Islam es exclusivamente el Qur'an. Sedhi trató de demostrar que de hecho los detalles de la oración en el Islam se pueden extraer del Qur'an, y para él muchos de los hadices no eran más que israeliyat, narraciones de la tradición judeocristiana insertadas en el Islam. En el mundo árabe poco se aceptaron estas ideas y de hecho murieron pronto. Otro crítico, Abu Raya, también planteó muchas de estas cosas. Empezó a escribir tarde y de hecho una de las cosas que más plantea Abu Raya es que además de encontrarnos hadices absurdos de acuerdo a su juicio, como por ejemplo el hadith donde se nos menciona que cuando suena el adán o la llamada a la oración el shatán se va corriendo y tirándose pedos, lo que dice Abu Raya es que la idea sunni de que todos los compañeros del profeta de algún modo eran en términos generales gente fiable y buena, desde su perspectiva es absurdo, y de hecho refiere a muchos de sus lectores a que lean las obras de Goldziher y de Muir. Entre las aportaciones de Abu Raya, una crítica bastante feroz contra la persona de Abu Huraira, el principal narrador de hadices del profeta Muhammad ﷺ, al cual define pues como un oportunista y una persona nada honesta. ¿Cómo pudo haber escuchado tantos miles de hadices del profeta Muhammad ﷺ habiendo estado solo con él unos 3 años? La respuesta que más se hizo oír contra las críticas de Abu Raya vino de Mustafa As-Sibai con su obra La Sunna, As-Sunna wa makanatiha fi tashri' al-Islam, la Sunna y su lugar en la legislación islámica. Esta visión del Islam ha sido heredada en cierto modo con su crítica o escepticismo, podríamos decir radical, acerca del hadith y su transmisión y su literatura por otros grupos modernistas, como por ejemplo la feminista Amina Wadud. Otro intelectual, profesor de la Universidad de Chicago, Fazlur Rahman, de hecho considera que las críticas de los orientalistas eran esencialmente correctas. Otra escuela, que es la que podríamos llamar los modernistas islámicos, lo que hacen es básicamente decir las fuentes del Islam se puede hacer ijtihad o readaptación para adaptarla a las circunstancias modernas. Quizás el modernista más prominente fue Sir Ahmad Khan. Khan trató de plantear una visión racional del dogma islámico, aceptó la evolución como una realidad. Además inició una obra en refutación al orientalismo o a las teorías de Muir, aunque aceptó algunas de las críticas orientalistas. Khan desarrolló, digamos, un nuevo método para criticar los hadices, ¿no? Básicamente en cierto modo tomado parcialmente del método crítico histórico occidental, tomado parcialmente de la escuela Mu'tazila, ultrarracionalista islámica, y tomado también parcialmente de la escuela Hanafi, porque es quizás la escuela menos literalista. En Egipto, Muhammad Abdu y su estudiante Rashid Rida fueron modernistas y fueron dos de los pensadores musulmanes más influyentes de su época. Para Rashid Rida solo los hadices mutawatir, los recurrentes, debían ser aceptados, como suele ocurrir con estos movimientos modernistas, y de hecho para él estos representan la sunna viviente que todos los musulmanes tienen que aceptar. Rashid Rida criticó a algunos eruditos que él consideró que introdujeron israeliyat o narrativas de origen judío-cristiano en la tradición islámica, y de hecho hace algo muy especial de Rashid Rida, que es, siendo el gran conocedor de las ciencias del hadith y de los transmisores del hadith, lo que hace es coger algunos hadices donde él considera que el contenido no es aceptable y encontrarles un problema, digamos, en la cadena de transmisión. Estos eruditos, por supuesto, resaltan Muhammad Shabtut, más adelante Muhammad al-Ghazali, es decir, hay una serie de eruditos en Egipto que son tradicionales, pero a la vez tienen esta vena reformista o modernista, que lo que hacen es decir, en primer lugar, no puedes declarar a nadie kafir o como que no es musulmán por rechazar un hadith que no sea recurrente o mutawatir, y esto es algo que rememora bastante a esa idea de que el hadith ahad, el hadith aislado, es dhanni rajih, es altamente probable pero no infalible, no es qat'i. Eruditos muy recientes como As-San'ani, Ash-Shawkani o Nasruddin al-Albani en cierto modo retoman una visión del Islam bastante similar a la que propuso Muhammad bin Abdul Wahhab, es decir,
llama a la revitalización y a no tener fe ciega en la tradición y en sus escuelas, pero a la vez es una forma bastante conservadora, en algunos casos ultraconservadora de ver la religión y bastante literalista. De hecho, en la India algunos seguidores de Shah Waliullah al-Dahlawi, del que hablamos antes también como uno de los actores junto a Muhammad bin Abdul Wahhab del reformismo interno anterior a la colonización occidental, formaron también su visión del Islam muy conservadora llamada Ahl Hadith, la gente del Hadith. Hay algo que se debe entender: el salafismo como corriente bastante literalista y conservadora, y el modernismo islámico en cierto modo están respondiendo a lo mismo, están respondiendo al estancamiento de la tradición islámica y están respondiendo a la modernidad occidental, pero responden de formas distintas. El modernismo básicamente lo que está diciendo es readaptar, no seguir tanto los textos de hadith ciegamente, sino la sunna en términos generales, de una forma más difusa, más con elementos mu'tazilis, más con elementos de la escuela hanafi y con elementos racionales. El salafismo lo que hace es de hecho centrarse de una forma más estrecha, podríamos decir, y literalista en los textos de hadith. Qué mejor ejemplo que el erudito Nasruddin al-Albani, que cogió muchísimos libros de la tradición intelectual islámica y revaluó sus hadithes, es decir, las colecciones de hadith que no necesariamente contienen material auténtico en su totalidad. Hizo un gran trabajo por intentar clasificar la fiabilidad de las diferentes narraciones y poner todo esto a disposición de la gente. Entre las grandes diferencias de la respuesta salafi frente a la respuesta modernista está el rol de los hadices aislados. Para el salafi es perfectamente aceptable utilizar hadices aislados en cuestiones de creencia islámica o de aqida. Y de nuevo, de forma similar al grupo primitivo de Ahlul Hadith, los salafis de hoy están dispuestos a criticar ciertos hadices por el contenido, pero siempre buscarán la falta final en la cadena de transmisión. Entonces hay quien dirá: los salafis son gente rígida que no está a favor del ijtihad, de adaptar el Islam. Lo cierto es que parte de sus metas y de sus intenciones de los salafíes está precisamente rejuvenecer el ijtihad, volver a hacer fiqh y no creer ciegamente en las escuelas de ley. Simplemente se intenta hacer de otra forma, es decir, de una forma literalista centrada en los textos de hadith y no necesariamente basándose en las opiniones de las escuelas. Y cualquier opinión que hace una llamada a no ser rígido, demasiado rígido en una interpretación literal, o permitir dos formas de interpretación, en muchos casos es tachada de imitar a Occidente o imitar a los kuffar. Muy bien, cogiendo a la minoría, digamos, de los que rechazan el hadith y a los dos grandes grupos o respuestas del modernismo y el salafismo por otro lado, podríamos decir que luego está el grupo que sigue defendiendo la tradición, es decir, esas instituciones clásicas del Islam sunni que han pervivido durante 1000 años. Estas dos respuestas lo que han hecho es romper con esa tradición, pero realmente lo que tenemos que hacer es volver a esa tradición, porque el dinamismo de las escuelas de ley es precisamente lo que nos permitirá adaptar el Islam, etcétera, etcétera. O sea, es un discurso más centrado en defender la tradición que en ninguna de las respuestas a la modernidad y al estancamiento de la tradición. Generalmente los tradicionalistas lo que dicen es cierto que la tradición se estancó, lo que hay que hacer es revivirla, no crear estas nuevas versiones del Islam. Para los tradicionalistas, generalmente el sufismo es parte del Islam, el tasawwuf, la tradición espiritual, y de hecho dan mucha validez a la mayoritaria escuela sunni de teología, la escuela ash'ari, que por supuesto para los salafis es una escuela desviada. Básicamente los tradicionalistas vienen a decir: nos estáis diciendo ahora que la inmensa mayoría de Ahl Sunnah ha estado desviada o siguiendo una teología desviada. Muchos eruditos tradicionalistas, Muhammad al-Kawthari, Muhammad al-Ghazali, Ali Jama'a, el gran mufti de Egipto, o Yusuf al-Qaradawi, básicamente para muchas personas vendrían a ser algo así como eruditos modernos que utilizan las diferentes escuelas de ley o las diferentes herramientas interpretativas para hacer el Islam muy adaptable, pero a la vez siendo auténticamente vinculables a la tradición islámica. Esa es básicamente la idea del tradicionalismo hoy en día. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.